Transcurridos 12 años desde su estreno, Blade Runner se ha consolidado como una de las películas más influyentes de la historia del cine. Su importancia como símbolo de toda una generación de espectadores se ha visto reforzada al estrenarse el año pasado una nueva versión, el montaje del director, que dejaba la película tal y como Ridley Scott siempre quiso que se exhibiera. Blade Runner básicamente es una historia de amor en un mundo hostil. Esto es un concepto que todo el mundo comprenderá siempre, lo era Casablanca. Yo creo que funciona por esto, por casualidad, como todas las películas de culto, y sobre todo por esto, ¿no? Porque plantea un concepto que a todo el mundo le es muy reconocible y muy agradable, que es una historia de amor imposible en un entorno espantoso, ¿no? Ese mundo sórdido, triste, tremendo que encontramos en Blade Runner es un mundo que se ha ido materializando en una medida cada vez mayor. Un mundo donde encontramos esa justaposición entre arquitecturas antiguas que se degradan, que ni siquiera se molestan en derruir, y esas otras arquitecturas hipertecnológicas, supuestamente inteligentes, que aparecen junto a ellas. Pero a mí me parece que conviene insistir en lo que la película tiene de metáfora de un mundo real, de un mundo existente, y no en el aspecto necesariamente sociológico, sino muy en concreto en el aspecto estrictamente visual, estrictamente arquitectónico. En ese ambiente obsesivo de Los Ángeles, la aparición de los replicantes supone la culminación de toda una trayectoria cinematográfica de máquinas inteligentes y antropomórficas, que abarca desde el robot femenino de Metrópolis hasta Terminator, pasando por C-3PO de la Guerra de las Galaxias y Robocop. Indudablemente uno de los vectores de ciencia ficción principales alrededor de los que gira la película, y uno de los motivos por los cuales, pese a su envoltura de serie negra, de thriller, es indudablemente una película de ciencia ficción, es el tema de la inteligencia artificial, el tema de los androides, en el fondo el tema del robot, el tema de la creación de la vida artificial. Lo que aportó Blade Runner en un momento determinado a esta visión típicamente frankensteiniana, que procede pues del personaje creado por Mary Shelley como símbolo del enfrentamiento del hombre ante la naturaleza y ante Dios, y por tanto de su fracaso natural ante ese intento de evadir las normas de la creación. Lo que plantea Blade Runner frente a esa visión unilateral de lo frankensteiniano era una visión mucho más ambigua, una visión donde el personaje del robot, del androide en este caso, está tan humanizado, está tan lleno de humanidad y de carnalidad que realmente es imposible distinguirlo del ser humano, y eso plantea todo un replanteamiento, valga la redundancia, de los códigos morales con respecto a la vida artificial. Aparece también recogido aquí y sumado a todo ese cúmulo de referencias que hacen que Blade Runner sea de alguna manera el epítome, el resumen de todas las tendencias que la ciencia ficción y la ideología de la ciencia ficción ha tenido con respecto al personaje de la vida artificial. Blade Runner plantea, digamos, la última cuestión con los robots. Es decir, te puedes acostar con un robot, que es lo que realmente se plantea Deckard al final de la película. Y bueno, yo la verdad es que me quedo con el final original, ¿no? Con el supuesto corte del productor, ¿no? En el cual Harrison Ford acaba fugándose con Sean Young, sabe positivamente que no es humana, pero también sabe que va a disfrutar de ella los 4 o 5 años que le queden antes de fundirse, ¿no? En ese sentido me parece uno de los mejores falsos finales felices de toda la historia. Después de las proyecciones previas al estreno de Blade Runner, las reacciones de sus primeros espectadores llevaron a los productores a imponer al director Ridley Scott dos importantes cambios de cara a su exhibición comercial: añadir la voz en off del protagonista y suavizar el final, considerado excesivamente pesimista. Bueno, personalmente considero que las diferencias entre las dos versiones, la versión que se estrenó mundialmente y el Director's Cut, la versión del director que se ha estrenado más recientemente en todo el mundo y concretamente aquí, no son tan radicales ni tan importantes como se han querido ver. No obstante, sí que desde un punto de vista totalmente subjetivo hay una diferencia que considero la primordial,
y que a mí personalmente me gusta más en la nueva versión, es decir, en la versión original del director, que es la ausencia de esa voz en off que en la versión estrenada mundialmente acompañaba los primeros minutos de la proyección y que a mí me resultaba personalmente un poco cargante y creo que realmente le restaba misterio al aspecto visual de la película, que era tan radical y tan brillante que se veía un poco contrapesado por ese esfuerzo de clasicismo. El resto de las diferencias son, desde mi punto de vista, menores. Algunas se notan más o menos. También es obvio a nivel de Racord pues que en la escena final en la que Edward James Olmos deja esa pequeña figurita de papel que es como un unicornio, pues hace referencia a la visión del unicornio que tiene Harrison Ford en un momento determinado, onírica, y que no aparecía en la versión, pero personalmente no creo que aporte nada especialmente grave o especialmente importante. Yo en eso soy de alguna manera un poco escéptico, un poco conservador, y creo que, por ejemplo, el final, este final que en la primera película se suavizaba con la aparición de esos prados verdes que eran en realidad descartes del Resplandor, de una película de los mismos estudios, pues el hecho de que no aparezcan en la segunda versión tampoco le resta mayor impacto a la primera. Creo que lo que Ridley Scott mostraba a todo lo largo de la película, lo que toda la producción mostraba, era tan tremendamente pesimista en cierta medida, tan desagradable o tan triste, ese Los Ángeles eternamente lluvioso y contaminado y tal, que bueno, el hecho de que haya un final esperanzador no resta nada de impacto ni resta nada de importancia a esa visión negativa o distópica del futuro. Yo no sabía cuánto tiempo estaríamos juntos. ¿Quién lo sabe? Tanto la trama central como el sórdido ambiente urbano y, por supuesto, la figura del detective interpretado por Harrison Ford remiten a los clásicos de la novela negra, que en el cine han dado origen a obras tan carismáticas como El halcón maltés y El sueño eterno. Rick es un hombre que conoce muy bien el mundo de la policía, del que ha formado parte, que tiene relaciones tensas con la organización policial. Es un hombre también, aunque esto haya desaparecido en la nueva versión, que está separado y que en la medida en que desarrolla una investigación, fundamentalmente lo que hace es buscarse a sí mismo. En ese sentido, yo creo que no es una película fundacional de nada, sino que, por el contrario, es una película casi, me atrevería a decir, epigonal. En el diseño visual de Blade Runner trabajaron importantes ilustradores que habían abierto perspectivas insólitas en el mundo del cómic. Entre muchos otros, Sid Mead fue el gran inspirador de la incuestionable fuerza visual de la película. El mundo que presenta Blade Runner en esta historia, ya en el año 75, un gran dibujante francés, Moebius, dibujando Long Tomorrow, de Long Tomorrow se llamaba, prácticamente marcó los parámetros de esta película, porque ya sabemos que en cuestiones de cine, en cuestiones de creatividad y ambientación de cine, los directores se basan mucho en todo lo publicado y en todo lo que se ha visto hasta el momento para a veces no caer en lo que ya está hecho y otras veces para apoyarse en ello. Memorable e inquietante, la visión de esa gran urbe futurista es uno de los aspectos más destacados de Blade Runner. La arquitectura como reflejo de un futuro posible ha sido uno de los elementos más espectaculares con que ha contado desde siempre el cine de ciencia ficción. Esta ciudad de Los Ángeles que aparece en Blade Runner, a mí me parece que tiene algunos elementos premonitorios. Curiosamente, la película se hizo en el año 1982 y 10 años más tarde es cuando se produjeron los famosos disturbios raciales que conmovieron al mundo. Fue precisamente el año 1992 y en estos disturbios raciales pudimos contemplar incendios, pudimos contemplar algo parecido a esas explosiones extrañas y enigmáticas que puntean la ciudad de Los Ángeles tal como lo vemos en la película. Yo creo que estos escenarios urbanos indiferenciados en los que el delito forma parte de la cotidianidad, en los que la sordidez y la muerte también están presentes en una medida cada vez mayor, en sociedades que no parecen tener una organización, que no parecen tener una clara estructuración. Esta es una idea que está insinuada en Blade Runner y que parece que
los acontecimientos de los años 80 y de principios de los años 90 están desgraciadamente confirmando en todo el mundo. Y hay que aprender a convivir con el horror. Lo que pasa es que el cine siempre conseguirá una vieja fascinación del ser humano, digamos, que es el viaje en el tiempo, ¿no? Y el cine de ciencia ficción en este sentido cumple una misión muy útil, que es permitir intuir a la gente cómo puede estar el patio dentro de 80, 100 años. Yo creo que siempre habrá cine de ciencia ficción, más ficción que ciencia realmente, afortunadamente, porque la gente necesita un poco hacerse la ilusión visual de cómo será todo cuando yo no esté.